Le doy la bienvenida a Antonio Lascano, el científico mexicano que nos ha ayudado muchísimo a lo largo de 2 años para entender lo que está pasando con el coronavirus, esta terrible pandemia que ahí sigue y al parecer seguirá. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Déjame pescarme de lo que acabas de decir, de que ahí seguirá y yo creo que va a seguir para siempre. Ujú. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, algunos fuimos criticados, lo que me daba lo mismo, Sí. por pensar que el virus nunca se iba a extinguir y efectivamente lo que estamos viendo es cómo el virus, una vez instalado en la población humana, va a seguir mutando, va a seguir cambiando. Ujú. Ahora, sabemos, hubo esta nueva mutación, esta nueva variante que le han puesto Omicron. Por cierto, ya nos vamos a acabar las letras del alfabeto griego. Vamos a tener que empezar con el persa o el hebreo, yo no sé cuál. Pero, ¿qué sabemos hasta ahorita de Omicron, Toño? Bueno, la primera sorpresa que nos dio es que todos esperábamos que la siguiente variante, y es obvio que van a seguir apareciendo variantes, iba a ser una descendiente directa de Delta, y Sí. no fue así. Entendemos bien por qué. Evidentemente, Omicron, que es parte de la familia del SARS-CoV-2, es simplemente una rama que salió probablemente de alguien que una persona enferma que seguramente inmunodeprimida, se piensa que pudo haber sido una persona con VIH, pero también pudo haber venido de una persona sujeta a quimioterapias. Mm. Y allí el virus, en lugar de brincar rápidamente, como es típico de las infecciones agudas, permaneció mucho tiempo acumulando mutaciones. Mm. Y la cantidad de mutaciones que tiene esta variante le permiten transmitirse con una eficiencia enorme. El cálculo es que unas 70 veces más rápidamente que Mm. Delta, por ejemplo. Y lo que es interesante, y esto tampoco es raro entre los virus, es que aparentemente se replica sobre todo en la parte superior del tracto respiratorio. Ujú. Aparentemente no llega hasta los pulmones, que es donde podría causar daños terribles, Ah, lo puede hacer ciertamente y mm. provocar la muerte. Entonces lo que tenemos es un primo, digamos, Mm. en segundo grado de Delta, que se ha dispersado con una rapidez enorme y que nos está obligando a tener una serie de precauciones en todo el mundo, salvo en México, curiosamente. Bueno, nada nuevo, querido Toño, ¿no? Este, pero déjame preguntarte, entonces, ¿es más contagioso y menos peligroso, dirías tú? Yo diría que en este momento no sabemos que es más contagioso. Sí. Probablemente la letalidad que cause sea equivalente a la de Delta, pero como se transmite tan rápidamente, va a haber un número muy grande de personas infectadas. Ahora, cuando tú tienes una epidemia, una pandemia, una enfermedad infecciosa, ahí en realidad depende tanto del agente infeccioso como del sujeto que está siendo infectado. Y aquí el problema es que, por ejemplo, en Sudáfrica acaban de pasar por una ola grande de Delta, entonces la gente tiene inmunidad natural. En Inglaterra se cree que la Mm. inmunidad adquirida por las infecciones previas y por las vacunas ha estado disminuyendo. Y en el caso de México, y esto no es un problema trivial, hay que recordar que hay un porcentaje importante de la población que fue vacunado con Sinovac y con Sputnik, Mm. que ahora sabemos que son poco eficientes para detener, por ejemplo, a esta variante y cuyo inmunidad se abate con una enorme rapidez. Eso está obligando a que tengamos el refuerzo, el tercer refuerzo, y evidentemente implicaría una visión de salud pública que yo no estoy viendo. Sí, claro. Te quiero poner un ejemplo muy dramático. Ujú. Yo creo que el presidente de la República, en lugar de estar invocando a Chabelo, debería estar pensando en Louis Pasteur, y en lugar de quejarse de que los jóvenes no usen camisetas, debería estar promoviendo el uso del cubrebocas. Sí. Acabo de ver hoy en la tarde que, por ejemplo, no se van a suspender los festejos navideños en la Ciudad de México por una decisión de la doctora Sheinbaum. Yo creo que es un error terrible. Yo creo que si uno ve los mensajes que se están dando por parte de
estadistas, no de gobernantes, sino de estadistas. En el caso europeo, en el caso de Hong Kong, en el caso estadounidense, lo que uno ve es que se están tomando todas las precauciones para evitar otra vez una tragedia terrible. Toño, conozco gente en Estados Unidos con hasta 3 vacunas, Pfizer o Moderna, que se han contagiado de Omicron. Tú decías estas otras vacunas, la rusa, la china, pero también, digamos, las que han sido aprobadas en Europa y Estados Unidos no parecen ser del todo confiables para evitar el contagio. Eso es cierto, mira, contra Delta el cálculo era que la protección que te daban las 3 vacunas era de un 95%, con Sí. lo que sabemos que significan estos números. Ujú. En el caso de Omicron, el cálculo es de un 70%, es Mira. decir, tienes una disminución importante. Ujú. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, que las vacunas son solamente parte de una estrategia para frenar una pandemia. Sí, Tienen que ir acompañadas de el uso del cubrebocas, de la claro. higiene constante, del uso del evitar aglomeraciones, de la distancia sana, etcétera, ¿no? Entonces Claro. yo creo que todo eso en conjunto es lo que se debería promover. Efectivamente, tú te puedes infectar con 3 o hasta con 4 tal vez dosis de Pfizer o de Ujú. Moderna, pero aparentemente el porcentaje de personas que enferman con severidad o que pueden fallecer es realmente muy reducido. Las Claro. vacunas siguen siendo un componente esencial de una política de prevención. Totalmente de acuerdo, o sea, sí te puedes contagiar, pero las probabilidades de que llegues al hospital o incluso te mueras son muy bajas, ¿no? Eso es lo que nos estás Así es, diciendo, ¿no? así es. Ahora, déjame también preguntarte por el tema de las medidas que se deben de tomar. Tú ya nos adelantabas todas esas. Ayer el director general de la OMC decía, perdón, pero suspendan los festejos navideños decembrinos. De ese tamaño, ¿eh? De ese tamaño. ¿Tú qué opinas, Toño? Yo coincido totalmente con Sí, él y me sorprende la irresponsabilidad, bueno, ya no me sorprende tanto la irresponsabilidad del doctor López-Gatell sí. cuando dice que las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud se han sacado de contexto. Sí, Ujú. efectivamente hay que regresar a una serie de precauciones hasta que no logremos en efecto controlar la situación mejor de lo que está ocurriendo. Muchos estamos suspendiendo viajes. Hoy Sí. me llegó el aviso de 2 reuniones científicas que iba a haber en enero en Estados Unidos, se cancelan hasta nuevo aviso. Y yo creo que aquí es importante tener en cuenta algo, mira, hemos estado hablando de las variantes que aparecen o se reportan por primera vez en Sudáfrica Ujú. o en otras partes del mundo. Hemos hablado de cómo en distintas regiones, en distintos países se toman diferentes medidas. El virus no conoce, no necesita de pasaporte, el virus no conoce de fronteras, pero tampoco conoce calendarios políticos. Lo que creo que hay que tener muy claro es que la pandemia va a durar durante mucho tiempo. Probablemente vamos a tener una regionalización de la Ujú. pandemia con zonas donde van a estar apareciendo variantes que se pueden dispersar, en donde Sí. hay que tener cuidado para proteger a la población. Pero también lo que es muy importante es darse cuenta que cuando el presidente López Obrador termine su sexenio en 1924, la pandemia va a seguir allí. En Cuando es 1924 estuvo bueno que tu. 2024, No, bueno, sí, pero me encantó bueno, tu Freudian slip, como dicen, ¿no? sí, Tu... es un Freudian sí porque estaba pensando yo en calles, efectivamente, y el maximato, seguramente. Exacto, exacto, me Pero encantó, no, muy bien, Toño. en el 2024, mira, como en el cuento de Tito Monterroso, el virus va a seguir Va allí. a seguir ahí. Bueno, ¿qué es lo que esto exige? Exige que tú tengas una política de salud pública que sea transeccional, Claro, una política de salud pública que garantice que quien siga en el gobierno, quien ocupe la silla presidencial, quien ocupe
los puestos determinantes en salud pública se haya coordinado con los funcionarios Claro. anteriores para garantizar que tú vas a tener campañas de vacunación adecuadas, que no vas a tener la politización de las medidas de prevención y que vas a tener una actitud responsable. Es decir, en el espacio y en el tiempo, el virus, la dinámica de la pandemia van a seguir una forma de distribución, de expansión o de agotamiento en algunos lados que son distintos a los tiempos y a los espacios políticos. Toño, literalmente me quedan 20 segundos. No sé si nos puedas decir algo de las medicinas, tanto de Merck como de Pfizer. Tenemos medicinas, pero por ejemplo las adecuadas para con mezclas de anticuerpos desarrolladas en Estados Unidos, en Israel, que aparentemente se verían verían su utilidad sobre todo en el caso de los pacientes con cáncer, han sido un avance extraordinario. El problema es en México, por ejemplo, si te faltan medicamentos para los pacientes cancerosos, Pues sí. ¿de dónde vas a sacar los medicamentos nuevos para protegerlos del COVID? Los avances han sido enormes, pero sobre todo hay un punto básico aquí que hay que recordar. No va a haber ninguna variante capaz de atravesar un cubrebocas. No va a haber ninguna variante capaz de resistir el jabón en el momento en que te lavas las manos. Y no va a haber ninguna variante que se convierta en una especie de dron molecular que brinque 10 metros de distancia. Sí. Entonces, simplemente mantener estas formas de precaución adicionales a las vacunas. Pues sí, ahí está. Cubrebocas, lavarse las manos y distanciamiento social. Gracias, querido Toño. Como siempre, te agradezco que nos ayudes en esta labor de explicar qué es lo que está pasando. Te deseo felices fiestas y sobre todo un magnífico 2022. Gracias, Toño. Igualmente. Gracias. Estén muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias, Hacemos igualmente. una breve pausa. Regresamos con Valeria Moy para hablar de la decisión del Banco de México de subir las tasas de interés.